Nuestro siguiente ponente es el jefe de Servicio de Salud Mental del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla, catedrático de Psiquiatría e investigador principal del Grupo de Psiquiatría CiberSam. En la actualidad coordina un proyecto de divulgación para llevar los conceptos de salud mental a los adolescentes, porque no en vano, el 70% de las enfermedades mentales dan la cara precisamente en este momento. Benedicto Crespo, Mentescopia, divulgando sobre salud mental. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, mi sentimiento de placer y de privilegio de estar aquí en Granada, la ciudad que me vio crecer universitariamente. Y al mismo tiempo debo reconocer que no es fácil estar aquí y poder cambiar un poco esta forma de comunicarme que habitualmente tengo, ¿no? Tanto con alumnos como en charlas más científicas, con lo cual aquí empiezo, digamos, como alguien nuevo en este tipo de comunicación, ¿no? Estoy encantado, pero tenía la duda de cómo empezar, ¿no? Cómo encajar lo que yo quería contar en un evento que se titula Desgranando la ciencia, ¿no? Y realmente llegué a la conclusión de que, bueno, entendiendo que nuestra mente es realmente algo que está muy engranado y siguiendo el trabalenguas popular, ¿no? De que la mente, si una mente está muy engranada, el desgranador que la desgrane, buen desgranador será, dije, pues estoy en mi sitio, ¿no? Tengo que ser capaz de comunicarles a todos ustedes la importancia que tiene entender la salud mental y entender cómo, si todos aprendemos y nos introducimos en esa cultura, podremos ayudar a la salud de nuestra población, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos esto? ¿Cómo yo quería hacer esto? Pues empezando primero por tildarme o por titularme como un desgranador de mentes, ¿no? Dentro de la psiquiatría, nosotros somos capaces de explorar cómo se forma, cómo se va generando todo el mundo de las emociones, de las conductas, de nuestro pensamiento. Es importante que esto llegue a la población porque el fin final es mejorar el bienestar mental y la salud mental de la población. Y esto a veces nosotros lo podemos divulgar, nosotros lo comunicamos y lo comunicamos científicamente, ¿no? Es decir, yo antes algunos de los que me han antecedido, ¿no? Presentan artículos científicos, podemos hablar en radios, podemos hablar, pero no somos capaces de llegar quizás a las personas que debían enterarse bien de cuál es el conocimiento, el fundamento, la trascendencia de algunos aspectos relacionados con el cerebro, con la mente y con la salud mental. Bien. ¿Qué es complejo? Ya lo he dicho, es una complejidad fisiológica, funcional, genéticamente organizada, marcada, con muchas influencias, como luego les mostraré, del ambiente externo e interno, es decir, no es un órgano, el cerebro no es un órgano estático, cerrado, pétreo, sino al revés, es un órgano en continua remodelación y eso es importante, pero tenemos que entender que la etapa crítica de todo esto es el neurodesarrollo. Es decir, lo que ocurra en las primeras etapas, en lo que ocurra en los primeros años, va a estar marcando ese bienestar mental que les he dicho o llevado digamos, en el continuum de todo lo que es el sufrimiento o el malestar mental. Al final está la patología, los trastornos mentales. Aunque antes me he quedado ya en lo que es el malestar, es decir, que no hay que desdeñar el que no estemos a gusto para entender que tenemos que proteger, tenemos que prevenir en la población llegar a esos estadios finales donde realmente la gente empieza a sufrir, ¿no? Que el cerebro es complejo, lo sabemos, que tenemos que conocer hasta qué punto y cómo se va a organizar, cuáles son los condicionantes genéticos, que estamos ante un órgano totalmente enigmático, por mucho que investiguemos, por mucho que la neurociencia avance, seguimos sin saber cuáles son esos fundamentos, cómo se organiza para poder tener una emoción positiva. Antes han aparecido imágenes de neuroimagen funcional, de tractografía, la última que poníamos, se ha hablado de las trepanaciones cerebrales, pero todavía seguimos muy enigmático, o sigue siendo tremendamente enigmático, ¿no? No quiero dejar de hablar, cuando hablemos de neurociencia, de nuestro premio Nobel. No es el único en medicina, pero es nuestro premio Nobel y creo que siempre que hablemos de neurociencia tiene que salir y todos debemos sentirnos orgullosos de quien describió por primera vez la célula cerebral y el que ha marcado el hito y ha marcado absolutamente el desarrollo de todo lo que es la neurociencia y el conocimiento del cerebro.
Si traigo esto es porque quiero compartir con todos ustedes que hoy en día tenemos capacidad de ver las neuronas in vivo, es decir, en modelos animales, pero somos capaces de ver cómo esas neuronas funcionan, cómo se relacionan, cómo liberan neurotransmisores, cómo se van a modular, se van a alterar dependiendo del entorno en el cual estén expuestos, tanto el entorno, como digo, de nivel de estrés o como nivel de tóxico de determinadas drogas, de determinadas sustancias. Es decir, estamos aprendiendo a conocer bien el cerebro para aproximarnos a lo que les decía, ¿no? Este es un pequeño vídeo en el cual, esta es una reconstrucción. These connections form circuits that become the basic foundation of brain architecture. Circuits and connections proliferate at a rapid pace and are reinforced through repeated use. Y en el segundo vídeo, para pasar un poco al segundo vídeo, en el segundo vídeo lo que les muestro es cómo empiezan a liberar sustancias, neurotransmisores, las neuronas en vivo. Es decir, cómo nosotros podemos ver lo que desde el punto de vista externo somos capaces de identificar como emociones, como conductas, como adaptación. Lo estamos viendo en el cerebro, en la neurociencia, en la biología realmente, ¿no? Y esto es importante que lo conozcamos porque al mismo tiempo somos capaces de entender que si el entorno no es favorable, si en ese neurodesarrollo aparecen alteraciones, ese desarrollo, esa biología cerebral se va a modificar. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante porque el estrés va a modificar la normalidad de nuestro cerebro. ¿Y qué conocemos, qué sabemos acerca de qué ocurre en los niños hoy en día? ¿Qué cantidad de datos estamos adquiriendo acerca de cómo ese cerebro que está en desarrollo va a tener problemas a la hora de exponerse al estrés? ¿De acuerdo? Tengo la boca seca, ¿eh? En este momento los datos son abrumadores, ¿no? Son tan abrumadores que tenemos que entender el concepto del exposoma, ¿no? El exposoma es un concepto que nos lleva a integrar cómo lo que ocurre fuera, estamos hablando ya de personas, de estrés, de maltrato, de traumas, y lo que ocurre dentro, de lo que comemos, de la polución, del ejercicio, del sueño. Esto va a modificar la biología de nuestro cerebro, ¿de acuerdo? Y esto nos lleva también a entender que nos debe preocupar, en ese neurodesarrollo, en ese desarrollo del niño, nos debe preocupar el entorno. Y seguro que si yo les pregunto a ustedes qué hay que hacer para no tener un infarto o cómo podemos prevenir la obesidad, todos ustedes son capaces de integrar o de recordar que hay que cuidar, que hay que hacer ejercicio, que hay que comer, que hay que proteger. Pero si yo les pregunto, ¿cuidamos el desarrollo? ¿Cómo cuidamos o cómo hacemos para que un cerebro se desarrolle de manera sana? ¿Nos preocupa? ¿Nos preocupa la violencia? ¿Nos preocupa el entorno? ¿Nos preocupa el bullying? ¿Nos preocupa si los niños consumen o no consumen? ¿Si están expuestos o no están expuestos? La respuesta la tienen cada uno de ustedes, ¿no? Y la importancia es que esto lo podemos modular y que esto nos preocupa y que debemos entender que si lo protegemos, vamos a proteger ese desarrollo y vamos a proteger esa salud o ese bienestar mental, ¿no? Todo esto lo sabemos bien los que nos dedicamos a la salud, sabemos que en ese cerebro está todo lo que es el proceso mental, que cuidamos nuestro cerebro, que nos preocupa el desarrollo, que tenemos que entender, que tenemos que dirigirnos a los jóvenes, porque en ellos está todo lo que estamos hablando, que la magnitud, ahora la compartiré con ustedes, es grande, porque estamos hablando de unas Ns, un número de personas que son importantes, y que si educamos, si divulgamos, vamos a poder alcanzar la importancia de la prevención en salud mental, prevención en bienestar mental. Luchar contra el estigma asociado a la enfermedad mental y, por supuesto, conseguir esa vida plena de las personas basada en la salud. Cuando vemos los números, y rápidamente vamos a ver, 1 de cada 6 niños entre 2 y 8 años tiene un trastorno o una alteración del desarrollo, 1 de cada 6. Las cifras de ansiedad van creciendo a lo largo del año, como pongo aquí. 1 de cada 3 niños o jóvenes con ese diagnóstico, solamente 1 de cada 3 reciben el tratamiento adecuado, de tal forma
que hay hasta 10 años de retraso en recibir la ayuda a esas personas en las cuales podemos hacer el diagnóstico entre algunas de las cosas que les estoy contando. Bien, y la parte de divulgación, ¿qué hemos hecho? Hacemos Mentescopia. ¿Y qué es Mentescopia? Mentescopia es entender que los que tienen que transmitir esto deben ser personas acreditadas, personas cualificadas, y esto lo hacemos a través de expertos dentro de la Red Nacional de Investigación de CiberSam. ¿Qué es lo que tenemos que contar? Las alteraciones mentales, cómo se están produciendo y cómo las podemos prevenir. ¿A quién va dirigido? A los jóvenes. ¿Cómo llegamos a los jóvenes? A través de sus vías de comunicación, no el ABC, no el País, no el Telediario. Vamos a TikTok, vamos a Instagram, vamos a las fuentes de comunicación que ellos tienen y vamos financiados por todas las agencias tanto estatales, CECID, como autonómicas, como CiberSam o la propia página nuestra de web de Signal, ¿no? Arriba tienen donde lo estamos produciendo todo este tipo de información, con el objetivo, insisto, de que les llegue a los jóvenes esa información de forma veraz y de la forma que ellos entienden habitualmente. El qué, la verdad, el cómo o al quién, a las personas, o quién lo va a decir las personas acreditadas, luchando contra mucha comunicación que viene de personas que no tienen esa acreditación, a quién específicamente, a esas personas que son más vulnerables y sobre las cuales podemos construir esa salud, ese bienestar mental, y el cómo utilizando todos esos canales de información, ¿de acuerdo? Y para terminar, estoy un poco pasado de tiempo, simplemente quizás yo solo pretendía, ¿no? Cuando damos una clase a veces decimos, bueno, 3 objetivos para que se lleven los alumnos, y damos una charla a foro científico en el cual nos sentimos cómodos y entienden, decimos 5 objetivos. Hoy, y permítanme que no es menosprecio a la audiencia, solo pretendía 1, ¿no? Y para transmitirles cuál es el mensaje que quiero que se lleven a casa, siempre recuerdo una anécdota. Yo soy de Alcalá la Real, de un pueblo de Jaén, precioso, espectacular, para el que no lo conozca, y allí había una casa grande, y era una casa más alta, de los años 60, y se conocía como la casa, que me perdone las señales de la lengua de signos, la casa del coño se llamaba la casa, porque todo el mundo decía, coño, qué casa, ¿no? Porque era muy grande. Yo solo quiero una cosa, cuando ustedes salgan de aquí, piensen, coño, qué importante es divulgar sobre salud mental. Muchas gracias.